Buenos días, mi nombre es Paul Soplín, director de Gestión y Promoción de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Como parte de un esfuerzo de la universidad para acercarse a nuevas fuentes de financiamiento, es que desde hace varios meses iniciamos un proceso de entendimiento y conocimiento y profundización para acercarnos al programa Horizonte Europa, ¿no? Un programa bastante importante en la Unión Europea, en el cual parte del equipo está abocado, el equipo de la dirección y el vicerrectorado de investigación está abocado para profundizar el conocimiento. Como parte de este plan de fortalecimiento de capacidades hacia los investigadores para que participen en este programa, el programa Horizonte Europa, es que el Vicerrectorado de Investigación de la universidad, a través de la Dirección de Gestión de la Investigación y la Oficina de Apoyo, de Servicios de Apoyo al Investigador, es que está organizando este evento virtual llamado Formulación y Presentación de Proyectos en el marco del programa Horizonte Europa. Este evento contará con la participación, en esta oportunidad, del doctor Christoph Haas, investigador del Centro de Investigación de Jülich, de Alemania, y es punto de contacto para tecnologías digitales e industriales desde el 2021, ¿no? Este, eh, el doctor Haas en su rol de NCP, alemán para tecnologías industriales, responsable de brindar apoyo a los investigadores de Alemania en el programa Horizonte Europa, así de la organización de eventos presenciales y en línea y de las relaciones públicas del NCP. Además, codirige el paquete de trabajo para el desarrollo de capacidades de los NCPs dentro del proyecto de la red de NCPs, NCP for Industry Plus, financiado por la Comisión Europea. En este rol ha contribuido a construir toda una red global de INCIPIs, apoyando a los investigadores en la participación en el programa Horizonte Europa. Como verán, el objetivo eh, de este webinar es traer una experiencia más de un corte internacional, que en este caso es desde Alemania, sobre la aplicación al programa Horizonte Europa. Eh, bueno, para la comunidad de la audiencia, o sea, la idea es que esta experiencia llegue a muchos y por esa razón estamos usando en una interpretación simultánea. Las indicaciones se le van a comentar a través del chat. Eh, en este caso, en el caso de las preguntas que tengan a bien formular, esas también las pueden realizar a través del chat y serán respondidas al final de la sesión. Bueno. Ya iniciando, voy a dar la bienvenida al doctor Christoph. Welcome, Christoph. Thank you for accept our invitation. The webinar is all you. Thank Muchas gracias, Paul, por esa presentación. Lamentablemente no hablo español, así que voy a hacerlo en inglés, pero creo que entendí la mayor parte de lo que dijiste. Muchas gracias por la invitación a este webinar y espero que pueda compartir información útil sobre el programa Horizon. Gracias a Nicole, gracias por la invitación. Voy a hablarle ahora entonces a la audiencia de la universidad. Voy a mostrar mi pantalla. Vemos que todo funcione. Avísenme si algo no funciona. Como ya se mencionó por las palabras de Paul, yo soy Christoph Haas. Trabajo para la gestión de proyectos en Jülich y soy el punto de contacto nacional para las tecnologías digitales e industriales y trabajo en las Industrias Plus NSP. Voy a comenzar dándoles una idea de lo que es Horizon Europe para que sepan qué es lo que tienen que saber si es que quieren postular.
Y luego vamos a hablar sobre algunas oportunidades de financiamiento que están disponibles en los próximos 2 años. Voy a mostrar cómo pueden ser un socio para este proyecto y de repente van a familiarizarse con los tips que pueda darles. Voy a darles un resumen muy rápido sobre qué es lo que puede hacer Horizonte Europa o Horizon Europe por ustedes. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para compartir tips más prácticos al final del webinar. Vamos a comenzar con Horizonte Europa. Este es el programa marco noveno para la investigación y la innovación, así que vamos a hablar un poco sobre la historia. Estos programas marco han existido desde 1984, ya hace algunos años. Su tamaño y presupuesto han aumentado continuamente desde ese año. El financiamiento de la Unión Europea es complementario al financiamiento nacional y siempre es necesario mostrar, por ejemplo, si es que no hemos recibido financiamiento por esa otra parte. Todos los proyectos deberían brindar un valor agregado para toda Europa, ya sea del país donde se esté postulando, o Alemania, Italia. La idea es tener un área de investigación común, no que cada uno esté haciendo las cosas por su parte, sino que podamos trabajar juntos, todos los continentes, en los procesos de innovación. Deberíamos promover la cooperación entre las compañías, los centros de investigación y las universidades para incrementar la competitividad. Ese es el objetivo. Estos programas deberían estar dedicados a los proyectos colaborativos de investigación. Y eso es lo que quiero comentarles en esta presentación. Horizonte Europa, como ya les mencioné, es el programa marco actual para la investigación e innovación. Empezó en el 2021 y es- va a durar hasta el 2027. Tenemos todavía 2 años más. Y va de hecho a haber un 10º miembro que no es tan inteligente en mi opinión, pero vamos a tenerlo desde el 2028 hasta el 2024. Estamos en conversaciones sobre qué estructuras van a haber, qué cambios van a haber, pero sí va a haber una continuación de todas maneras. El presupuesto total por estos 7 años es de 95,5 miles de millones de euros. Eso es también importante saberlo. Es importante también saber que si quieren postular a los proyectos de Horizonte Europa, se van a tener que tener en cuenta estos antecedentes políticos. Hay algunos lineamientos como el Acuerdo Verde Europeo, que es de European Green Deal. Esto lo vamos a ver a lo largo del webinar. También pueden hacer clic en estos enlaces azules para observar los documentos. La mayoría de los documentos seguramente están disponibles en español, así que pueden escoger su idioma favorito. Esa es la gran ventaja de la Unión Europea. La mayoría de estos largos documentos están también en otros idiomas que se hablan en la Unión Europea. Ok, respecto al Acuerdo Verde de Europa, la idea es
cambiar o transformar a Europa hacia el 2050 para ser un continente neutral a nivel ambiental. Esto requiere muchos recursos, mucha inversión, mucha colaboración, claro. Además, tenemos otro lineamiento que es cómo encajar en la era digital. Tenemos la participación de nuevas generaciones tecnológicas, como por ejemplo el Internet. Como ya mencioné, si es que desean postular, siempre deberían tener en mente estos lineamientos para poder avanzar en esta dirección. Horizonte Europa tiene algunas ideas principales y las he incluido en esta diapositiva. Europa debería ser más verde, es decir, están esperando ser un continente neutral a nivel ambiental para el 2050, más digital, más innovativo en todo sentido, más innovador, aplicando nuevas tecnologías. La innovación es muy importante. También debería ser más abierto, más resiliente. Este aspecto ha sido muy popular desde que empezamos con la crisis de COVID en el 2020. Todos nos dimos cuenta de que éramos una economía global y de repente muchas, muchas vías, muchos caminos se vieron bloqueados y Europa quiere contrarrestar cualquier pandemia posible en el futuro. Tenemos que aprender entonces a ser más resilientes. Cuando se trata de materia prima, también no podríamos ser, por ejemplo, como China, que es un gran depósito de materiales. Es importante volvernos un continente neutral a nivel ambiental. Definitivamente nosotros no quisiéramos confiar solamente en China porque, bueno, ya no estamos trabajando con exportaciones de China a Europa. Hay un gran problema en ese sentido y también a nivel global, no solo entre estos continentes. También esperaríamos más participación. Todos los proyectos de investigación deberían tener en mente, tener un alcance público. Las innovaciones están financiadas por los impuestos y el público debería ser involucrado, debería saber en qué se está invirtiendo este dinero y deberían saber también cómo podría esto estar mejorando sus vidas. A veces incorporar al público en general es parte de los proyectos de Horizonte Europa. Y bueno, no hablé mucho sobre el icono de apertura, pero para darles una idea, todos en el mundo es- son bienvenidos a participar con sus proyectos Horizonte Europa. Y las postulaciones de China, por ejemplo, también están siendo dejadas de lado. Hay algunas limitaciones, pero no vamos a hablar de eso. Pero la apertura es una parte muy importante. Todas las universidades, las organizaciones de investigación, las pequeñas empresas, grandes empresas, incluso personas naturales pueden participar con sus proyectos. Esto es algo muy importante y refleja que Europa
puede alcanzar la neutralidad a nivel ambiental para el 2050, dependiendo de esta cooperación internacional. Entonces, no solamente nos enfocamos en Europa, sino que promovemos la investigación alrededor del mundo, al menos en los países democráticos. Luego voy a dar un par de detalles más respecto a esto. Ok, vamos a dejar la política de lado, porque si no ya no vamos a avanzar. Ahora quiero hablar sobre la estrategia de implementación. Para ustedes que son investigadores y los temas son muy importantes, vamos a mencionar qué es lo que tienen que mostrar para recibir financiamiento. Pero si solo vemos estos temas y solo leen los textos, voy a decir que les garantizo, bueno, casi puedo garantizarles que no van a recibir el financiamiento porque no se trata solamente de el tema, esto es apenas una pequeña porción. Los temas solo están abiertos por un par de meses. Tenemos una fecha límite para la postulación. Si aplican o postulan un minuto después, nadie va a ver sus propuestas, nadie la va a evaluar y todo el trabajo habrá sido en vano. Así que estos temas usualmente se recolectan y se colocan en un documento que es el programa de trabajo. Esto está prepublicado para el 2025, pero de hecho esta información, este es un error, voy a corregirlo posteriormente al final del webinar. Los temas se recolectan en el programa de trabajo y aquí tenemos un contexto político en que estos temas están posicionados. Entonces, eso es una pequeña introducción. Los temas se listan o se incluyen en la lista y tienen una validez de 1 a 2 años. Eso significa que por los próximos 2 años, 2026 y 2027, va a haber más programas en las diferentes áreas. Luego voy a explicar un poco más. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si es que desean postular a un tema en particular, tienen que ver el plan estratégico. Acá estamos con la estrategia para el 2025-2027, tiene una validez de 3 años. Y la primera vez lo tuvimos del 2021-2024 por 4 años. También es importante tener en cuenta esto en sus proyectos de investigación. La razón para tener un plan estratégico es tener los programas que contienen información detallada y ver que, ok, los programas específicos y las regulaciones de Europa, de Horizonte Europa, tienen una validez de 7 años. Acá estamos hablando de la estructura básica, los instrumentos o medidas o las modalidades de investigación. Ambas regulaciones están vigentes por toda la duración de Horizonte Europa. Aquí tenemos los documentos específicos. Tenemos los planes. No sé si revisaré esto 2 veces y también el tema de los temas, perdón. Ahora quiero hablar sobre la estructura específica de Horizonte Europa. Ahora
Una nota para la intérprete. Si estoy hablando muy rápido, por favor, interrúmpeme para que pueda hablar más lento, para que podamos realmente tomar en cuenta los aspectos interesantes. Por favor, interrúmpeme si estoy hablando muy rápido. Gracias. Ok. En esta diapositiva tenemos Horizonte Europa, que está estructurado en tres pilares. Tenemos ciencia excelente, los retos globales y la competitividad de industria europea, así como Europa innovadora. Aquí vemos cómo estamos fortaleciendo la participación en el área de investigación. Tenía un par de mensajes, estaba revisándolo. Pero si no, pueden decírmelo de manera oral también. Gracias. Entonces, voy a hablar ahora sobre los pilares y la base. Tengo un par de diapositivas y son interesantes porque podemos ver algunas de las acciones. Tenemos la conexión a nivel global con los investigadores y adicionalmente es tener un ambiente colaborativo. Deberíamos no ser tan estrictos con estos temas porque también pueden encontrar algo relacionado con la salud, por ejemplo, otro grupo, no sé, el espacio digital, que puede estar relacionado también, o que tiene que ver con alguno de estos grupos. Les voy a mostrar unas figuras o algunas cifras. Acá tenemos el presupuesto, como ya les mencioné, el presupuesto total es de 95.5 mil millones de euros. No voy a entrar en detalles, pero es importante saber este detalle. Luego tenemos diferentes asignaciones, 26.2% para ciencia excelente, por ejemplo, que son 25 mil millones de euros. Para Europa Innovadora tenemos 13.6 mil millones de euros, que representa casi el 14%. Entonces, para la participación amplia tenemos una asignación de 3.4 mil millones de euros y 56% va a los retos globales y la competitividad industrial europea. Esto es para los proyectos colaborativos, los cuales están recibiendo una mayor inversión de parte de la Comisión Europea. Hablando del pilar número uno, ciencia excelente, los objetivos son fortalecer la investigación básica y las investigaciones pioneras mediante la capacitación y la retención de talentos en el área de investigación de Europa, así como crear conexiones a través del área de investigación europea y fortalecer el acceso transnacional. Aquí tenemos dinero que podría ser invertido de manera más sabia en las conexiones y la expansión de infraestructuras de investigación ya existentes. El pilar uno tiene beneficiarios
simples o únicos. A veces también grupos de doctorado de universidades se pueden formar, entonces esta clase de grupos también. Y eso. El pilar 2 contribuye con los retos globales con relación a la Agenda de 2030 y el Acuerdo de París respecto a ser un continente neutral a nivel ambiental. La idea es poder llevar a cabo una transición simple hacia la digitalización y hacia ser un continente más verde. Tomamos en cuenta entonces el conocimiento obtenido a través del financiamiento de investigaciones y promovemos todas las formas de innovación. Como ya mencioné, tenemos los proyectos de colaboración que pueden ser amplios y que pueden requerir una cantidad significativa de presupuesto, pero vamos a ver las cifras después. Tengo una diapositiva de estadísticas para ver algunos puntos interesantes. El pilar 3, Europa innovadora. El objetivo es promover las innovaciones de todo tipo. Estos son los componentes de innovación. Tenemos el EICE, el Consejo de Innovación Europeo, el EIE, que es los ecosistemas de innovación europea, y el EIT, que es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Con, por ejemplo, compañías que tienen muy buena tecnología, la idea es que puedan trabajar con laboratorios a escala, que las ideas y más innovadoras están siendo financiadas por el EIC. El EIE se enfoca más en la educación y las redes. No vamos a entrar en detalles porque hay mucho por decir sobre estos esquemas, pero creo que es más útil hablar sobre sus ideas y de repente entrar en más detalles respecto a ello. Ahora, respecto a la base que mencioné sobre la participación amplia y el fortalecimiento del área de investigación europea que se llama widening o ampliación, la idea es promover la excelencia mediante el sistema de innovación e investigación. Se trata de garantizar la excelencia científica en todos los países de la Unión Europea. Aquí nos enfocamos más que nada en los países de Europa 13 y como ya mencionamos, creo que hay algunos países que se convirtieron en países miembros del 2006. Bueno, si desean estos detalles, puedo investigar un poco más y asegurarme de los datos que les estoy brindando. Estos se unieron un poco tarde y se comenzaron a alinear continuamente a los otros miembros, a los otros países miembros. También vemos que hay algunas actividades ocurriendo ya considerados dentro del marco de Europa 2.0. Ok, hablemos sobre las oportunidades de financiamiento en el pilar 2. Quiero empezar con la
elegibilidad para participar en los proyectos de Horizonte Europa. Como ya mencioné, en general, todos pueden participar. Por todos me refiero a todos. Si son personas naturales, si tienen una entidad jurídica, son libres de participar. Si son una compañía de investigación, si son una compañía grande, si es que tienen, no sé, 50.000 empleados, pueden participar. Si son una empresa pequeña, pueden participar. Todos los países pueden participar excepto Rusia y Bielorrusia. Lo que es importante notar es que la elegibilidad no significa que van a recibir dinero de la Comisión Europea o de los proyectos de investigación. Es muy importante saber que la elegibilidad no significa que hay financiación. El financiamiento para las entidades de los Estados miembros de la Unión Europea, tenemos a Grecia, por ejemplo, 27 Estados miembros van a recibir financiamiento. También los estados asociados, países que han sido asociados a Horizonte Europa, que tienen acuerdos específicos de asociación, van a tener alguna parte del financiamiento del presupuesto de la Unión Europea. Ellos van a recibir financiamiento en caso de que hayan sido seleccionados. Por ejemplo, tenemos a Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, que son asociados. También en Europa tenemos al Reino Unido, no son parte de Europa ya, pero bueno, también tenemos a Suiza, que no es parte de la Unión Europea, Noruega, Turquía, Israel está asociado. Entonces hay un par de países que también pueden participar de la misma manera en que cualquier Estado miembro de la Unión Europea puede participar. La Comisión Europea ha creado una lista de estos países que también pueden encontrar aquí en el enlace en el portal de financiamiento y licitaciones. Y otros países podrían recibir financiamiento si cumplen con otras características. Y Perú está dentro de estos países. Pero también hay otros muchos países que podrían recibir financiamiento si es que son seleccionados. Los otros países podrían recibir financiamiento si es que están identificados en el programa de trabajo o si la Comisión Europea considera su participación esencial en la implementación del proyecto. Para el soporte de los postulantes tenemos los puntos de contacto nacionales. Para Perú, espero también. Tenemos entonces los puntos de contacto nacionales que pueden apoyar con los aspectos legales y financieros. Pero este no es mi fuerte. Y estos países terceros, en general, tienen muy buenos proyectos de investigación con mucho potencial. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, actualmente pueden participar y puede que no reciban financiamiento. Japón puede estar en una buena posición para ser asociado. Los Estados Unidos, yo no creo que sean asociados. Ustedes creo que saben la situación actual en este país en particular. Ok,
Vamos a meternos un poco más en el tema. Voy a hablar sobre los temas por los cuales se puede postular. Tenemos los programas de trabajo, como mencioné, que existen para cada grupo temático. Tenemos el primer grupo, el segundo grupo, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, in- industria y espacio digital, clima, energía y movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, etcétera. Cada uno de estos grupos temáticos tiene su propio programa de trabajo. El estado actual es que estos programas están siendo discutidos por los comités de programa de la Unión Europea. Esto se discute por los Estados miembros y los estados asociados. Una persona de cada una de estas entidades se encuentra en una sala y ahí es donde se conversa de manera larga y tendida sobre qué programas van a ser adoptados oficialmente. Así que, por favor, tengan en cuenta que los programas de trabajo para el 2026 y 2027 no han sido adoptados oficialmente. Es decir, que lo que van a ver en las siguientes diapositivas puede ser algo que cambie, a pesar de que yo personalmente no creo que vaya a haber ningún cambio, pero vale la pena mencionarlo. Pero actualmente podemos mencionar que los financiamientos o las llamadas para postular a los financiamientos no son públicas. Cada programa de trabajo ha sido publicada por la Unión Europea, por su comisión, y pueden encontrarlos. Van a encontrar los temas en una versión borrador y de manera virtual lo van a encontrar como un periódico, digamos. Es una página web llamada The Horizon Papers o los artículos Horizonte. Ahí van a poder encontrar los borradores de los programas y van a ver unas diapositivas de la semana pasada, creo. Incluso pueden ver las diferentes versiones de los borradores. Por ejemplo, para el grupo 4 vemos un borrador de mayo del 2025. En otros vemos otras fechas. Vemos espacio 2025. Incluso se puede ver cómo el tema ha cambiado a lo largo del tiempo. Y se puede observar qué palabras incluso se pueden haber quitado, qué aspectos se han retirado. Y es interesante, ¿no? Hacer este ejercicio de monitorear qué se ha retirado o agregado. Podría ser interesante ver qué se ha eliminado de versiones anteriores para ver si es que vale la pena postular con este tema o no. Ok, ahora quiero hablar un poco más sobre los temas y he copiado y pegado un ejemplo de el programa de trabajo del grupo 4. Hemos acá resaltado algunas partes en amarillo, pero solo he destacado algunas cosas para no tomarnos todo el día analizando todo el tema porque podría tomar mucho tiempo. Solo quiero
destacar ciertos aspectos. Ok, como mencioné, hay hay un tema en el grupo 4. El tema incluye Horizon CL4 2026, que es el año 02. Olvídenlo, no es necesario saber qué es esto. Materiales, producción. Esto es como el área temática del grupo 4 y nos enfocamos entonces en la palabra programa. No vemos un número exacto del 1 al 20, por ejemplo. A veces esto se omite. Esto no es totalmente necesario. También, a veces algunos números faltan. A veces no es necesario saber esto. Y el título es el desarrollo de alternativas sostenibles y seguras para sustancias de riesgo o preocupación. Y entre paréntesis, IA. Aquí entonces observamos el texto en la parte inferior. Vemos muchos puntos importantes. En casos ideales deberíamos alcanzar esto al final de cada proyecto. Pero no vamos a entrar en detalles sobre qué se ha dicho específicamente. Si desean pueden leer el tema ustedes mismos, pero quiero leer lo que dice en amarillo. Hay otros aspectos que son relevantes en este tema. Por ejemplo, la reducción de impactos negativos en la salud humana, en el clima y en los ecosistemas. Como dije, no todo puede estar encerrado dentro de un mismo grupo temático. A veces hay conexión entre los diferentes temas, así que estos proyectos que postulan aquí son a veces multidisciplinarios y no solamente puede estar involucrada la ciencia, sino también pueden tener aristas de otras disciplinas de la industria de salud, por ejemplo, o de investigación de salud, claro. Ahora, quiero hablar de esta tabla al lado izquierdo ahora. Cuando hablamos de los programas de trabajo, vemos estas grandes tablas y aquí se encuentra en la primera línea en a qué grupo pertenece este tema. En este tema, por ejemplo, tenemos dos etapas durante el proceso de postulación, como se indica en la primera línea. Tenemos que luego describir nuestra idea de investigación y si es que son seleccionados para la segunda ronda, tenemos, por ejemplo, 45 páginas para escribir nuestra propuesta. Si es que no somos aceptados para la etapa 2, bueno, de hecho no podemos ir directamente a la etapa 2, tenemos que comenzar por la etapa 1. Y bueno, llegamos a la etapa 2 y podremos recibir financiamiento tal vez. Acá, por ejemplo, se especifica la cantidad de millones de euros. Disculpen, voy a reformular esto. Todos los proyectos combinados van a tener un presupuesto total de 30.000 millones y la Comisión Europea considera que aproximadamente por cada proyecto se van a recibir 6.000 millones, 6.000 y medio. Entonces puede ser entre 6.000 millones y 7.000 millones y medio de
euros. Entonces hay que describir en qué consiste nuestro proyecto y por qué necesitamos esta cantidad de dinero. Si es que son más valientes, incluso pueden solicitar todo el monto, que son 38.000 millones, y deberías tener una razón muy fuerte para argumentar por qué merecerías tener esta cantidad de dinero. Así que siempre recomendamos tener en cuenta los presupuestos. Este tema ya se mencionó, las acciones de innovación, y deberíamos empezar con el TRL 5 y alcanzar el TRL 7, que les voy a explicar en un momento. Por ejemplo, en primer lugar se evaluaría la propuesta y no se puede escribir el nombre de ninguna compañía ni ninguna universidad en la propuesta. Si es que les interesa esto, en el grupo 4 vamos a hablar más, pero esta tabla incluye mucha información. De repente la pueden revisar más a detalle. Como prometí, iba a hablar sobre los niveles de tecnología dispuesta, o los niveles de preparación de tecnología. Aquí tenemos diferentes formulaciones, el monitoreo de la Comisión Europea. Se debería comenzar bueno, nuestro ejemplo está en el TRL 5, que es el- la configuración experimental en el ambiente operacional ya se ha alcanzado, hasta el prototipo en operación. Algunas propuestas incluso llegan hasta el TRL 8, que es un sistema calificado con una muestra de funcionalidad en el campo operacional. A veces empieza en el TRL 3, que es la prueba de funcionalidad, pero se debería llegar por lo menos hasta el TRL 5 o TRL 6. El TRL 1 y el TRL 2 no son suficientes para aceptar estos proyectos. Los tipos de acciones. Ya hablé sobre las acciones de innovación que están en el medio. Usualmente tenemos el desarrollo de los productos, procesos y servicios mejorados y modificados. Es importante conocer el nivel de TRL, a veces del 5 o a veces hasta llega a 8, como les dije. El financiamiento llega máximo al 70%, es decir, puede faltar 1.000 millones de euros para completar el proyecto, y van a tener un límite de reembolso, por ejemplo. Por ejemplo, si es 1.000 millones de euros, van a recibir 700.000 y les van a faltar los 300.000 restantes. Entonces, aquí igual podemos tener la participación de empresas pequeñas, grandes, etcétera. Pero la idea es poder monitorear cuáles son los que están participando, en qué nivel se pueden financiar. A veces tenemos un financiamiento de 75 y luego del 25. Estos son a veces costos administrativos los que se retienen, ¿no? Para los TRLs de 3 a 6
Tenemos acciones de innovación y de investigación, se llaman RIA. Tenemos la adquisición de nuevo conocimiento, la evaluación de la factibilidad de nuevas soluciones y los rangos desde básico hasta investigación aplicada. Estos usualmente son proyectos de colaboración y se necesita tener una cantidad específica de socios en el consorcio para poder siquiera postular y ser elegibles para recibir financiamiento. Adicionalmente, en el pilar 2 tenemos las acciones de soporte y coordinación que se llaman CSA. Usualmente no se llega a ningún TRL y se obtiene el financiamiento del 100% porque en, esto se enfoca en esparcir o compartir el conocimiento, hacer redes y colaborar. Y podemos tener beneficiarios únicos o universidades, proyectos colaborativos. La Comisión Europea eh, no les solamente llega de repente al 1% de aceptación de ese tipo de proyectos. Ahora vamos a hablar sobre las acciones de innovación que vamos a encontrar en esta diapositiva. Es muy importante esta diapositiva. Vamos a hablar sobre estas tres reglas, 3 de 3. Los consorcios tienen que tener al menos 3 socios de 3 países diferentes. Digamos que postula un país que habla español y otro país que habla francés y ahí solamente tenemos 2 y esto no puede ser aceptado. Esta regla 3 de 3 debe ser enmendada como de repente 1 más 2. Los estados que tienen al menos una entidad establecida legalmente de forma independiente en un estado miembro de de la Unión Europea, por ejemplo, Italia, y adicionalmente otras 2 entidades legales independientes establecidas en distintos estados miembros o estados asociados, es decir, un consorcio de una universidad, por ejemplo, de el Reino Unido, más una compañía de Irlanda, más un centro de investigación de Alemania. Esto cumpliría con la regla 3 de 3 y respecto a la regla 1 más 2 podría ser, pues, bueno, sería evaluado, ¿no? Para participar en el proyecto Horizonte Europa. También tenemos una lista y he agregado el enlace aquí de los estados asociados. Está actualizada. Egipto, de hecho, acaba de unirse. Así que eso también podría ser interesante para alguno de ustedes. Ok, vamos a hablar de la composición del consorcio. He tratado, a pesar de que hay mucha información acá, para que la puedan ver después, quiero darles algún tipo de retroalimentación. Consorcio en el proyecto Horizonte Europa es como un equipo, ¿ok? Vamos a llamarlo así. Tenemos diferentes actores de diferentes países, de diferentes continentes, y todos necesitan trabajar juntos para alcanzar sus objetivos bastante ambiciosos. Usualmente el consorcio cuenta con socios de la academia,
de la industria. A veces las industrias no quieren participar, pero son importantes para atraer las tecnologías que se están desarrollando de repente en los laboratorios, y ponerlos al mercado para que puedan ser utilizados por el público general. El consorcio es usualmente multidisciplinario y los miembros siempre se deberían complementar entre ellos, incluir las ciencias sociales y humanidades, porque de esa manera son mejores al traducir la jerga académica en la lengua común para que todos lo entiendan. La economía también es importante y los usuarios también. Incluso podría ser útil tener una persona del público general, las autoridades de estandarización, oficinas de transferencia tecnológica, municipalidades, etcétera. Hay muchos actores que podrían ser necesarios para su proyecto de innovación e investigación, aunque parezca que no lo son, no son necesarios al inicio. Es especialmente necesario saber si es que el tema, sobre todo, dice que necesitas incluir actores de las ciencias sociales y humanidades. Ahí no hay opción. Y bueno, podrían igual postular, pero podrían obtener un puntaje muy bajo y podrían no recibir financiamiento. Claro que las calificaciones excelentes, los certificados, la relevancia de mercado, etcétera, son importantes para el consorcio, ¿no? El consorcio en general postula con una propuesta e implementa el proyecto, y hay algunos intereses complementarios, por supuesto, como ya se mencionó. Tienen que ser un equipo para poder alcanzar sus objetivos. Solamente van a recibir el monto si es que consiguen sus objetivos. Luego tenemos otros requerimientos, las habilidades de gestión, sobre todo para el coordinador, especialmente cuando hablamos de proyectos nacionales multidisciplinarios. Realmente tenemos que saber cómo manejar a los diferentes actores. Y también es importante saber si todos los socios del proyecto tienen los recursos necesarios y la capacidad de personal, por ejemplo, para subcontratar si no tienen suficiente capacidad. Aquí se puede pedir un presupuesto para subcontratar, se explica por qué se necesita tal cantidad de dinero para subcontratar. Es muy importante que hayan también habilidades de diseminación y marketing para los resultados del proyecto. También es muy importante compartir lo que la investigación está logrando, en no solamente escribir los artículos, sino compartir los resultados a una audiencia más amplia. También la experiencia con proyectos de la Unión Europea no es un prerequisito, pero es una ventaja. Si es que no tienen experiencia con estos proyectos, pueden encontrar un socio que la tenga y aprender de ellos, la verdad. Así que no tengan miedo de participar, incluso si no tienen experiencia en estos proyectos. Todos empezaron sin experiencia y solo se gana experiencia cuando se participa. También se debería considerar los aspectos de género
el plan de acción de género se requiere desde 2022. No voy a hablar de esto. Esto es un poco más complicado de explicar en un par de palabras, así que vamos a dejarlo de lado. Y deberíamos saber que la cobertura territorial más amplia no es un criterio cuando se trata de configurar el consorcio. Solamente asegúrense de tener los jugadores adecuados. Pero, por ejemplo, mm, incluir a alguien de Kazajistán no sería lo más adecuado. Ahora, respecto al coordinador, este es responsable de todo el proyecto, de subir la postulación, de llevar a cabo el acuerdo de financiamiento, de la implementación, y van a estar en contacto directo con la Comisión Europea. Esto es tal cual, un contacto directo. El proyecto Horizonte Europa consiste en algunos paquetes de trabajo y cada uno tiene como un líder, por así decirlo. En estos paquetes se van a dividir las tareas y cada tarea tiene un líder y también los que contribuyen. Si es que no eres un líder ni coordinador, entonces, entre comillas, solo eres un socio del proyecto. Entonces puedes organizar reuniones, etcétera, pero puedes de repente encargarte de solo la investigación. Esto podría ser lo que puedas hacer como para comenzar. También se crean comités, por ejemplo, los comités internos. Tenemos los comités de dirección o los comités de explotación, etcétera. A menudo también los comités externos tienen un consejo consultivo para recibir retroalimentación de otros proyectos de otros institutos. No se les paga, pero pueden ayudarte a seguir en tu proyecto de investigación. Ok, ya hemos hablado mucho del consorcio. Ahora las estadísticas. Y espero que no sea muy aburrido, pero quiero darles una idea de cómo funciona ese consorcio. Hemos analizado las propuestas en el grupo 4 y en esta diapositiva se puede observar la composición promedio del consorcio que ha recibido financiamiento y podemos dividirlo en qué tipos de acciones llevaron a cabo, por ejemplo, las organizaciones de investigación, innovación, coordinación. Y lo hemos subdividido en qué tipo de entidad son. Vamos a ver las acciones de innovación de investigación. Y aquí tenemos este proyecto en el 2023 que consistía en 3.6 socios viniendo de universidades, 3.5 de organizaciones de investigación, 3.3 de pequeñas y medianas empresas de hasta 250 empleados, 3.3 de compañías grandes y 1.1 de otras entidades. Entonces tenemos un número promedio de 15 socios en un proyecto de investigación. Estos son los proyectos que reciben en promedio 7.000 millones de euros. El promedio implica cuántos países hay en cada
proyecto de investigación y el promedio es 7. Y eso es lo que uno tiene que manejar como coordinador. Para las acciones de innovación tenemos alrededor de 15 socios también, pero aquí tenemos más empresas grandes y también pequeñas y medianas empresas que trabajan en las acciones de innovación, mientras que la participación de organizaciones de investigación y las universidades bajan. El promedio aquí es más bajo para los socios del proyecto. Tenemos alrededor de 12 nada más. Para el último caso, tenemos una gran participación de las organizaciones de investigación y 1,4 de universidades, ¿no? Ok, ahora voy a tomar un poco de agua y voy a hablar sobre cómo pueden ser socios en un proyecto de Horizonte Europa. Ok, creo que me va bien con el tiempo todavía. Tengo algunas otras diapositivas, pero vamos a enfocarnos en las partes más importantes. O sea, ok, entonces ahora vamos a hablar sobre cómo volvernos socios. Estamos hablando de las colaboraciones internacionales, los contactos, etcétera. Hablan con ellos y tengo una gran idea de investigación, cómo podemos trabajar juntos. De repente pueden hablar sobre Horizonte Europa, podemos postular juntos, hablen con sus puntos de contacto. También pueden hacer redes en conferencias, incluso en eventos en línea. Luego hay algunos eventos organizados que se tratan de la intermediación por algunas entidades, y puede ser en persona o virtualmente o híbridos. Acá se puede tener, por ejemplo, información sobre las propuestas, los KETs del 2026, el evento de intermediación de la Unión Europea. Luego voy a hablar sobre esto. Tengo una diapositiva que habla justamente sobre este tema. También pueden ser socios mediante la solicitud de asociación. Tengo también un poco de información más sobre eso. Y si tienen una empresa pequeña, pueden utilizar esta red de empresas de la Unión Europea y subir sus perfiles para poderse poner en contacto con otras compañías que podrían ver sus perfiles y contactarlos. El último punto lo voy a omitir porque toma más tiempo hablar del tema. También es posible ser parte de los grupos o asociaciones europeas, pero eso no está tan avanzado, incluso para nosotros los NSPs. También necesitamos algunos días, semanas o meses para entender las asociaciones. Después de haber sido NSP por 4 años, tenemos claro que esta no es una de las cosas más fáciles de explicar. Ahora, respecto a los socios, pueden buscar la base de datos Cordis, por ejemplo, que ha sido establecida por la Unión Europea y contiene todos los proyectos de la Unión Europea y sus resultados. Entonces, si googlean Cordis o hacen clic en el enlace de la diapositiva, pueden ver los proyectos que están vigentes y los esquemas de financiación. También pueden revisar proyectos que ya terminaron, pero ahí podemos ver la lista de participantes. Incluso podrían contactarlos y conectar y tal vez preparar algo para el futuro, ¿no?
claro que este portal cuenta con mucha información, les puede tomar un cierto tiempo navegarlo, pero pueden utilizar también las palabras clave a la hora de buscar, para buscar exactamente el tema que ustedes desean, ¿no? Y si no, también los NSPs les pueden ayudar en ese sentido. La base de datos Cordis también tiene los paquetes temáticos que consisten en un paquete de resultados sobre ciertos ejes temáticos. Por ejemplo, pueden escribir observaciones medioambientales y van a ver proyectos que han sido financiados en ese sentido. Hay un tablero de horizonte donde pueden buscar todo tipo de estadísticas, ver qué instituciones han colaborado, cuántos centros de investigación italianos han participado. Hay mucha información, de repente se pueden perder un poco. Yo, de hecho, me pierdo un poco usando ese tablero, pero una vez que sabemos manejar este tablero, encontramos mucha información útil. Pueden buscar los proyectos individuales, proyectos grupales, etcétera. Y pueden analizar proyectos previos y experiencias anteriores. Ahora sobre las plataformas de asociación, ya hablé sobre el portal de licitaciones y financiamiento o Funding and Tenders Portal. Aquí van a encontrar unas herramientas de búsqueda de socios. Veo un par de rostros. No sé si debería interrumpir la presentación un momento o continuar. We have two questions, Christoph. Tenemos dos preguntas, Christoph. Sí, por favor, indíquenme. Um, well, that is in English. The first Ok, one, esta es en inglés. La primera es, thank you for the presentation. This is gracias por la Lucy presentación. Ecker from Institute, Soy Instituto Eker del Instituto Instituto de Investigación de Nutricional. There is a platform where a consortium can Investigación build. Nacional. Hay una plataforma donde se pueda observar esto. Sí, eso lo voy a ver todavía en un par de diapositivas más que tengo. Si es que todavía queda alguna duda, lo vamos a ver al final. Si es que están de acuerdo, vamos a revisar si es que eso ha sido ya respondido. ¿Está bien? Ok, acá hay una buena pregunta. No tengo las estadísticas, pero hemos analizado el pilar 2 y la composición ha cambiado apenas. A veces tenemos 18 socios con 7 a 10 países y esto es bastante preciso. Estos también pueden ser muy estimulantes para el sector, estos números. Adicionalmente, a ver, hay algunos webinars de capacitación o materiales de guía específicos para el coordinador. Sí, hay muchos webinars y actualmente no sé si hay materiales de guía. Creo que lo mejor sería conversarlo con los puntos de contacto nacional en la universidad, por ejemplo. La mayoría de veces conocen muy bien el tema y pueden guiarlos y apoyarlos si es que tienen la capacidad de liderar un consorcio. Mi opinión honesta es no ser coordinador la primera vez. Esa sería mi sugerencia porque
Hay muchas cosas que controlar, tienen que controlar el dinero, tienen que distribuirlo a los diferentes socios y también al final es decisión de ustedes si ustedes deciden ser coordinadores, eso depende de ustedes y van a recibir apoyo. Gracias por la interrupción. Perfecto. Y para la pregunta sobre cómo crear un consorcio, voy a hablar de esto un poco más. Voy a avanzar con la presentación y al final vamos a ver si esto ha sido respondido. Ok. Ahora entonces, respecto al portal de licitaciones y financiamiento, tenemos información sobre cosas que han sido publicadas y en cada uno de los temas hay posibilidad de publicar nuestro perfil de socio para que si es que hay alguien interesado nos pueden contactar, pueden colocar cuál es su experiencia, cuál es su conocimiento, cómo pueden ser beneficiosos para ciertos coordinadores en cierto tema. Y pueden brindar apoyo. Ahora, respecto a la red europea de compañías, hablamos de las empresas pequeñas y medianas. Si son una pequeña o mediana empresa, pueden ingresar a esta página y aquí pueden encontrar las propuestas, ver el estado de la aplicación, también ver todos los temas y cuando hagan clic en un tema, por ejemplo, los del 2024 pueden ingresar a la página exacta y hacer clic, encontrar la lista de proyectos financiados y ver si hay una participación en este tema, buscar las palabras en Google y ver quién puede ser la persona de contacto. Así que si veo que alguien puede presentar cierto proyecto en uno de estos webinars, a veces es algo que es algo que hacemos, ¿no? Esta herramienta es muy útil para encontrar los proyectos y la mayor parte del tiempo el proyecto tiene su propia página web con los datos de contacto específicos. Así que esto también pueden buscar. Esta sería una de las plataformas cuando tienen una postulación abierta. Tenemos un menú que podemos navegar. Aquí tenemos el punto que es buscar socio y por eso la idea es crear un buen perfil y ser visible. Y aquí tomé un pantallazo de el perfil de un socio para que puedan ver cómo se puede describir uno un poco más, qué tipo de entidad son, el país del que vienen, la experiencia o el conocimiento que dominan, qué tipo de organización son. Incluso pueden contactar a alguien directamente a través de esta plataforma, la compañía o la institución que publicó esto. Esta es una manera. Otra manera es lo que ya mencioné. Tenemos los eventos de intermediación que se dan a nivel virtual e híbrido. Usualmente existen para todos los tipos de grupos. Por el tiempo, al momento, bueno, he escogido uno del grupo 4, pero va a haber otro evento de intermediación para el 2026.
Más que seguro será en diciembre, pero usualmente se lleva a cabo en la plataforma B2 Match y todos los participantes se registran, dicen en qué son buenos, cuál es su conocimiento principal y lo que usualmente ocurre es que ustedes contactan a alguna parte interesada y luego se ponen de acuerdo en tener una reunión de 15, 20 minutos en línea y para que puedan conocerse y de repente ver qué colaboraciones pueden tener en el futuro. Y el portal también tiene una función de chat que incluye la función de videollamada, así que no tienen que hacer, no tienen que crear una reunión en otro portal, en un Webex o etcétera. Todo lo pueden encontrar en esta plataforma ya. Así que es bastante buena como herramienta. La plataforma B2 Match. Para el Cluster 4 o el grupo 4 tuvimos un evento de intermediación, tuvimos múltiples participantes. Ya no se puede registrar porque ya fue cerrado, pero no sé si pueden contactarlos, no estoy completamente seguro, pero va a haber una actualización para las llamadas o las postulaciones del 2026. Esto no solamente es un día, es un componente de redes donde las plataformas están abiertas por 2, 3 meses y durante este tiempo pueden chatear, interactuar con los otros socios. Entonces, esta es la versión en línea y estoy muy orgulloso del KETS 2026. ¿Y por qué? Porque estamos actualmente organizando este evento que va a ser en el 5 de febrero en 2026 en Alemania. Podría no ser el lugar más cercano para ir desde Perú, pero no va a ser solamente en persona, también va a ser en línea, por lo que pueden haber reuniones y el portal va a estar abierto por 4 a 6 semanas para que puedan conectarse de manera virtual. Si es que están interesados en ello, creo que va a ser el mismo enlace. Nosotros todavía no tenemos el enlace tampoco. Pero Nicole les va a informar una vez que yo le comunique sobre este evento, de repente en las próximas 2 semanas, por si consideran participar. Todo es gratuito y ¿cómo decirlo? Depende de ustedes cuán exitoso sea este evento para ustedes. Es importante que agreguen su información, su conocimiento, su institución, su país, etcétera. Si es que está todo lleno, estoy segura que van a recibir un par de invitaciones. Oye, ok, espero que ahora haya respondido un poco sobre lo que vine a compartir. Espero que no les esté dando tanta información, tanta tarea. No hay problemas, Christoph. Sí, Christoph, también para Lucy se ha entendido. Ok, excelente. Entonces avanzamos. Gracias. Ok.
Disculpen, es que tenemos tanto contenido. Mis colegas han pedido tanta información. Yo traté de incluir todo lo que pude. Ahora vamos a hablar del proyecto hasta la propuesta. Aquí vine con algunas ideas, no tenía una diapositiva específica. Yo siempre digo que primero se habla sobre la idea del proyecto y se debe hablar con los socios que ya existen. De repente tenemos dos, tres, cinco socios en sus corporaciones. Luego sugiero que analicen las propuestas de Horizonte Europa y ver si es que hay algún tema que encaje. Pueden decir, este tema, de repente este otro, pero no estoy seguro. No sé si encaja conmigo. Entonces, en ese caso, sugiero que hablen con alguien que esté muy involucrado, por ejemplo, el punto de contacto nacional o el punto de contacto en la universidad, y hablen con ellos sobre si este proyecto cumple con los requerimientos del tema. Yo, pues, he recibido este tipo de preguntas y me han dicho que no, te faltan muchas cosas, no deberías postular a este tema, porque al final vas a invertir tanto tiempo haciendo tu postulación y desde el inicio ya estoy segura de que no va a encajar con muchas partes del proyecto, con muchos requerimientos y por lo tanto no van a recibir financiamiento. Entonces, yo diría que mejor inviertan ese tiempo en otras cosas y vuelvan a revisar en un par de meses o un par de años. Entonces, esto es muy importante, ser honestos para ver si realmente podría encajar con el tema o no. Si es que encaja, pero hay un par de cosas que tienen que mejorarse, por supuesto podemos participar en las fechas informativas de la Comisión Europea. Son las fechas oficiales de la Comisión Europea. Dicen, ok, las postulaciones ya están abiertas, vamos a presentar el tema y vamos a permitir que la audiencia haga sus preguntas. Participen en eso, de repente vean qué preguntas se pueden estar realizando, pueden publicar sus preguntas así como hacen ahora. Necesitan hacerlo en inglés y a veces toma un poco de tiempo responder, a veces recibimos, a veces respondemos de manera escrita y tienen que esperar también. También buscar nuevos socios para complementar su idea de proyecto. No se pueden cubrir todos los aspectos del tema, pero pueden buscar nuevos socios que van a complementarlos. Lo siguiente es que deben registrarse en el portal de financiación y licitaciones y también iniciar sesión y obtener los documentos específicos del tema. Van a encontrar algunas plantillas de postulación en el portal, pero los documentos de postulación varían dependiendo del tema. A veces 5 páginas más, a veces 8 más, a veces 3 páginas menos, a veces solamente son 45 páginas. Depende del tema específico. Así que ingresen al portal, obtengan los documentos y comiencen a trabajar en su borrador. Pero también recomiendo, por favor, mantengan comunicación constante con su NSP o su punto de contacto nacional. Aquí en Alemania tenemos la posibilidad de revisar su borrador antes de que la suban. Hemos hecho eso también un par de veces, si es que les interesa eso. El único requerimiento para que ustedes participen o tengan acceso a mis servicios es que alguna organización alemana sea parte del consorcio. Y es el caso en el 80-90%. Si es que desean ese servicio de parte de Alemania,
Claro que siempre es una colaboración con Perú. Seguramente vamos a encontrar la manera de ayudarlos. Ok, acá un par de preguntas más. Un segundo. La primera no puedo responder porque está en español, lo siento. Sí, yo puedo ayudar. Christoph, hay dos preguntas de Eduardo Gotuso. ¿Cómo son los tres tópicos que encajan para su sistema? What do you... La otra pregunta de Eduardo es sobre el apoyo económico. Es con pago previo o pago y reembolso? Hola, Christoph. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las tres prioridades principales en los proyectos? ¿Qué crees que es muy importante? Esto y esto. Mi segunda pregunta está relacionada con la administración. A veces la gente europea brinda dinero de antemano. Es decir, vamos a desarrollar esto y dicen, ok, recibes el 20% y luego este 20% y luego 20% más, etcétera. Pero los otros grupos a veces reembolsan, dicen, ok, haces los gastos y nosotros reembolsamos. Y eso no es sencillo en Perú, porque en Perú la universidad no tiene suficiente dinero para gastar este dinero y luego esperar a que nos reembolsen. Esa es la razón por la cual hago estas dos preguntas. Ok, voy a tratar de responder la primera pregunta. No sé si la entendí correctamente. Diría que esto depende del tema. Esto sería el aspecto más importante del proyecto. Déjenme repensar mi respuesta. Creo que los requerimientos más importantes es que puedas cumplir con los requerimientos de la postulación, ya sea que sea una tecnología o un material que tenga 50% menos consumo de agua o que el proyecto solo termine con 30% menos de consumo de agua. Va a haber diferentes proyectos con diferentes requerimientos. Así que siempre se debería leer el documento del tema muy cuidadosamente y revisar qué se les está solicitando. Esto es algo muy importante. Otra parte importante es que al hacer la propuesta debemos ser específicos, tenemos que dar números y explicar esos números. Esos son factores muy importantes. No solamente se puede decir, ok, voy a tener la mejor tecnología, el mejor material, voy a reducir tal cosa, pero ok, pero estos datos no son científicos, no están incluidos los números. Por ejemplo, si dices, ok, es diferente si dices, voy a reducir las emisiones de carbono, de dióxido de carbono en 20%, así que por favor sean específicos con sus propuestas y sean honestos. Lo que vemos a menudo es que las personas prometen todo, pero hay que también ser realistas y decir, ok, ¿qué pasa si es que no alcanzo, no logro ciertos aspectos? ¿Cómo voy a remediar esto? ¿Cuáles son mis medidas? Si encuentro algunas dificultades, ¿cómo puedo sobreponerme a estas dificultades y aún así alcanzar mis objetivos? Entonces tenemos una evaluación de riesgos. Hay que ser específicos, hay que brindar números y hay que explicar esos números.
y hay que identificar todo lo que se requiere o más de lo que se requiere de nosotros. Espero que esto responda a la primera pregunta. La segunda respuesta es, parte de ella es un pago anticipado y parte de ello es reembolsado. Creo que el 80% es anticipado y el 20% va a ser reembolsado una vez que muestres que han alcanzado el objetivo. Gracias. Ok, perfecto. Gracias por sus preguntas. Ahora necesito tomar un poco de agua. Disculpen. Ahora la estructura del proyecto de Horizonte Europa. No voy a entrar en muchos detalles aquí, porque ustedes van a encontrar la plantilla de postulación en la plataforma para que puedan ver cómo es la estructura del proyecto en general. Generalmente tenemos dos partes. La parte A, que es el formulario de postulación. Solamente se trata de llenar algunas tablas, información general, participantes, presupuesto, ética y seguridad y otras preguntas. Y luego tenemos la parte técnica, la descripción técnica, la parte B, que se divide en tres partes: excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación. La parte B es donde se escribe la propuesta. Tenemos un texto libre con un par de restricciones, por ejemplo, el número de páginas, pero aquí es donde ocurre la magia. Esa es la parte importante, una parte muy interesante, la propuesta. En la plantilla también van a encontrar algunas ideas sobre cuántas páginas pueden utilizar para ciertos aspectos. Por ejemplo, para un documento de 45 páginas, podremos utilizar 18 páginas en excelencia, 4 páginas en objetivos y ambición, 14 en metodología. Pero estos son solo sugerencias. Si necesitan 30 para excelencia, 4 para impacto y el resto para implementación, bueno, si están incluyendo todo lo que necesitan, está bien. Estas partes específicas de su propuesta pueden ser subcategorizadas en las metodologías, etcétera. Ahora no voy a entrar en detalles. Siempre pueden revisar ustedes las plantillas de postulación. La mayoría de estas cosas ya han sido respondidas, ya hay muchas explicaciones. También hay explicaciones sobre las palabras, qué significa el paquete de trabajo, etcétera. Todo está bien descrito ahí. Y todos siguen estas plantillas porque, claro, tienen que utilizar estas plantillas. La estructura de la propuesta es muy importante porque sigue la evaluación. La evaluación sigue esta estructura. La evaluación es realizada por 3 expertos independientes. Nunca van a saber quiénes son estos 2 expertos y ellos van a evaluar por sí mismos toda la propuesta y van a revisar la excelencia, el impacto y la implementación y van a dar un puntaje a cada parte de la propuesta. En esta diapositiva van a encontrar también la plantilla del formulario de evaluación. Somos muy transparentes con esto. Hay muchas explicaciones. Somos muy transparentes con ello para que vean qué es lo que evalúan los expertos. Y cada criterio de evaluación recibe un puntaje de 0 a 5. 5 es el mejor, 0 es el peor. Y para ser considerado para el financiamiento deben
pasar cierto umbral. Y esto significa que tienen que tener al menos 3 puntos en cada criterio de evaluación y un puntaje total de 10. Y 3 no llega a 10, así que tienen que en alguno de ellos llegar a más de 3. Eso significa que tienen un puntaje total, bueno, el mejor sería 15 y si solamente tienen 9 estarían por debajo del umbral y no van a recibir financiamiento definitivamente. Lo otro que es posible es que tengan solamente una, una propuesta de una sola etapa o propuestas de 2 etapas. Primero, por ejemplo, sería de 45 páginas. La propuesta de 2 etapas sería para la primera parte 10 páginas y en la segunda etapa ya presentarían las 45. Eso también es posible. Pero bueno, esto es algo que ven si es que deciden hacer la propuesta en 2 etapas. Como mencioné, tienen que llegar por lo menos a 10 para ser al menos considerados para el financiamiento. Para ser totalmente honestos, si es que solo reciben 10 puntos o de repente solo 12, es muy probable que no obtengan el financiamiento. Tienen que tener un puntaje excelente en la propuesta para recibir el financiamiento, sobre todo en algunos temas que tienen un ratio de éxito muy bajo. Hemos visto temas de inteligencia artificial, en algunos con un ratio de éxito de 1 o 2%. Pero luego hay otros temas donde tienen un ratio de éxito de 50%. Entonces es muy diverso, es muy difícil saber qué tema va a ser de más interés. A veces lo vemos después de la fecha límite, a veces es muy tarde. Pero les voy a dar otras estadísticas para de repente em, decir algo negativo, pero para motivarlos. Tenemos entonces destino 1 y 2. Vemos unas cuantas barras aquí. 28.1% de las propuestas, perdón, 2.8 fueron propuestas inelegibles. Así que de repente no se cumplió con la regla de 3 de 3 u otros aspectos no se cumplieron. Por lo tanto, estas propuestas ni siquiera fueron evaluadas por los expertos. 23.8% fueron, estuvieron por debajo del umbral, así que no iban a recibir financiamiento incluso si eran las mejores propuestas en en estos ciclos de evaluación específicos. Y el resto de los números, bueno, tenemos alrededor del 75% de las propuestas que superaron el umbral y que en teoría serían elegibles para financiamiento. Y este es un número alto. ¿Cómo este 75% o en total? Bueno, solo 28.1% recibió financiamiento. Incluso si la propuesta fue excelente, en 45.2% de los casos no recibieron dinero porque simplemente no había dinero. Por eso es muy importante que tengan una propuesta excelente, que tengan un puntaje excelente para poder terminar en la barra roja. Porque sería muy decepcionante tener una buena propuesta y que no haya dinero para ser gastado y por lo tanto no puedan recibir financiación. Así que con esto podría haberlos decepcionado un poco. Es de mañana en el Perú, pero ahora quiero mencionarles lo que quiero compartir sobre los puntos de contacto nacionales. ¿Qué pueden hacer para terminar
en la barra roja y no en la verde. ¿Qué es un punto de contacto nacional? La Comisión Europea le dice a cada miembro, cada estado miembro que tienen que estar informados sobre esto para que les informen a sus países que pueden postular. Entonces, estos hablan con Alemania, por ejemplo, para adoptar los puntos de contacto nacionales. En Alemania trabajamos con otros puntos internacionales. Yo soy un NSP a tiempo completo. Hay mucho trabajo por hacer en Alemania y nosotros brindamos consejos a clientes en Alemania para que escriban sus mejores propuestas y reciban el financiamiento. Además, también trabajamos con otras entidades, ayudamos a los alemanes a que tengan los mejores ratios de éxito y estamos avanzando bastante bien. Además, brindamos soporte a las universidades de Alemania, a las compañías, a las empresas de la red europea, les brindamos información, les brindamos cada pieza de información que conocemos básicamente para que sea útil para ellos. En el contexto internacional estamos relacionados con nuestros colegas. Nosotros estamos relacionados con NSP4, cooperamos con ellos a nivel global, ofrecemos soporte, compartimos las mejores prácticas y tenemos programas de mentoría, nos juntamos a menudo para hablar sobre distintos aspectos, trabajamos con otros NSPs que son más experimentados y ayudamos a colegas que no tienen los recursos suficientes para construir ese conocimiento y los ayudamos con sus clientes en sus respectivos países. Creo que ahora ya expliqué el esquema completo sobre qué es un NSP y ahora tengo un par de diapositivas más y para culminar la presentación. Estos son los servicios ofrecidos por los puntos de contacto nacionales de Alemania. Tenemos notificaciones de eventos, noticias, un boletín. Tenemos eventos de información en línea, híbridos, en persona, las revisiones de ideas de proyectos. También revisamos las propuestas, que es una tarea que toma mucho tiempo porque leer 45 páginas y brindar retroalimentación es bastante cargado, es una tarea fuerte. A veces tenemos dos, tres propuestas, pero se maneja bastante bien por mi parte. También brindamos soporte para encontrar socios en otros países. De repente, al menos podemos hablar del tema. Por ejemplo, podemos organizar estos eventos, estas reuniones. Somos parte del proyecto NSP desde el 2023 hasta el 2027. Y lo más importante es que para quien nos contacte, esto es totalmente confidencial y todo es de manera gratuita porque ya estamos financiados por el BMFTR. Con esto termino con la última diapositiva de mi presentación. Muchas gracias por unirse. Aquí tienen mis datos de contacto en caso quieran comunicarse conmigo. Claro que si me contactan, yo siempre voy a incluir a Nicole, no podemos pasar de ella. Tenemos una gran colaboración con Perú y con esto
Muchas gracias por la invitación una vez más a Paul, a Nicole y al resto del equipo. Y gracias a todos por escuchar. Gracias, Christoph. No sé si es que alguien tiene otra pregunta. Tenemos 5 minutos. Para todas el público, los participantes, los puntos en la universidad, hay varios puntos de contacto. Claro que estamos nosotros en formación también. Recientemente somos puntos de contacto, principalmente en la Oficina de Servicio de Apoyo al Investigador. Este es una parte, es un programa de capacitación que estamos implementando este año. En esta oportunidad nos acompañó Cristo y estamos programando un par de actividades adicionales y posiblemente tengamos también un taller presencial ya en la universidad, ¿no? Muy posiblemente ya para poner en práctica todo lo que implica la formulación de un proyecto y la aplicación también. Bueno, thank you very much. Thank you very much, Cristo.